En este video tutorial analizaremos las topologías redundantes de capa 2, que es el tema 5.1 de la retícula de Cisco. Comenzamos con redundancia en una red jerárquica. La redundancia de la capa 2 mejora la disponibilidad de la red implementando rutas de red alternas mediante el agregado de equipos y cables. Al contar con varias rutas para la transmisión de los datos de la red, la interrupción de una ruta simple no genera impacto en la conectividad de los dispositivos de la red. En el ejemplo que se muestra, STP ha colocado algunos puertos de switch en estado de enviar y otros en estado de bloqueo. Esto es para evitar bucles en la red de la capa 2. STP solo utilizará un enlace redundante si existe una falla en el enlace principal. En el mismo ejemplo se encuentra una falla en la ruta en el acceso a la capa de distribución. El enlace entre el switch S1 y el switch D1 se ha interrumpido, lo que impide que los datos de la PCU que tienen destino en la PC4 lleguen al switch D1 a través de su ruta original. Sin embargo, ya que el switch S1 cuenta con una segunda ruta a la PC4 a través del switch D2, la ruta se actualiza y los datos pueden llegar a la PC4. Ahora la falla se muestra en la distribución a la capa núcleo. El enlace entre el switch D1 y el switch C2 se ha interrumpido, lo que impide que los datos de la PC1 que tienen destino a la PC4 lleguen al switch C2 a través de una ruta original. Sin embargo, ya que el switch D1 cuenta con una segunda ruta a la PC4 a través del switch C1, la ruta se actualiza y los datos pueden llegar a la PC4. Les hablaré en la falla del switch. El enlace entre el switch D1 y el switch C2 se ha interrumpido, lo que impide que los datos de PC1 lleguen a su destino, que es PC4, a través de su ruta original. Sin embargo, ya que el switch D1 cuenta con una segunda ruta a la PC4 a través del switch C1, la ruta se actualiza y los datos pueden llegar a PC4. Bueno, aquí la idea es de que PC1 le lleguen los datos a PC4, pero iniciando en el switch 1 tiene dos opciones, ya que el switch D1 se interrumpe la transferencia, va a agarrar su segunda opción, que es D2, y así poder seguir la ruta original de D2 hasta C2, y ya pasas D4 S6 y a la ruta y al destino, que viene siendo el PC4, y así poder entregar los datos. Ahora les hablaré en la falla del switch, pero en la capa núcleo. La anterior fue en la capa de distribución, pero sigue siendo la misma idea. Lo que pasa es que fue en la distribución. Yo les hablaré ahora cuando existe una falla en el switch en la capa núcleo. El switch D1 ha fallado, lo que impide que los datos de la PC1 con destino a la PC4 lleguen al switch C2 a través de su ruta original. Sin embargo, ya que el switch S1 cuenta con una segunda ruta, una segunda opción a la PC4 a través del switch D2, la ruta se actualiza y los datos pueden llegar a PC4. Aquí es la misma idea, solamente cambia de capa, que la anterior fue distribución, esta es núcleo. Igual la PC1 tiene que entregar los datos a PC4 desde aquí donde va a tomar en cuenta sus opciones va a ser en el switch C1, ya que para el switch está cancelado, tiene que irse al D3, después al D4, a S6 y posteriormente puede llegar a entregar los datos. Pero el punto es que en el C1 debe tomar en cuenta sus opciones para ver por dónde va a elegir la ruta y poder actualizar y que los paquetes lleguen a su destino. Los bucles de la capa 2 son inconvenientes con la redundancia. La redundancia es muy importante en el diseño jerárquico, porque existen algunas consideraciones que deben atenderse antes que la redundancia sea posible en una red.
Cuando existen varias rutas entre los dispositivos en la red y STP se ha deshabilitado en los switches, puede generarse un bucle de capa 2 si el STP está habilitado en estos switches, que es lo predeterminado. El bucle de la capa 2 puede evitarse. En la imagen se puede notar que la PC1 envía una trama de broadcast al switch 2. Cuando el switch 2 recibe la trama de broadcast, actualiza su dirección MAC para registrar la PC1, que va a estar disponible en el puerto F011. Ya que es una trama de broadcast, S2 envía la trama a todos los puertos del switch, incluido el enlace troncal 1 y 2. Cuando la trama de broadcast llega a los switches S3 y S1, lo mismo actualiza sus tablas con las direcciones MAC para indicar que PC1 ya va a estar disponible en el puerto F01 y para S1 en el puerto F02. Ya que es una trama de broadcast, el S3 y S1 le envía a todos los puertos de switch excepto aquel que envió la trama. El switch 3 envía entonces la trama a S1 y viceversa. Cada switch actualiza su tabla de direcciones MAC. Cada switch envía la trama de broadcast a todos sus puertos excepto aquel que la envía, lo que produce que ambos switches envíen la trama a S2. Cuando S2 recibe las tramas de broadcast de S3 y S1, la tabla de direcciones MAC vuelve a actualizarse, esta vez con la última entrada recibida de todos los otros dos switches. Este proceso que se ve o que se puede entender se repite indefinidamente hasta que se elimine el bucle mediante la interrupción física de las conexiones que lo producen o la desconexión de uno de los switches. Los bucles producen una alta carga de CPU en todos los switches atrapados en el mismo, ya que se envía las mismas tramas constantemente entre todos los switches del bucle. La CPU del switch debe procesar gran cantidad de datos. Esto disminuye el rendimiento del switch cuando llega tráfico legítimo. Pues así el proceso que se muestra se va a repetir varias veces hasta que puedan eliminar el bucle, para que no esté pasando información que sea basura, y el proceso se va a repetir para que cuando siga entrando lo mismo, pues ya como ya se tiene entendido, cuando llegue algo nuevo, ahí sí ya lo va a aceptar y se va a eliminar el bucle. Una tormenta de broadcast se produce cuando las tramas de broadcast están atrapadas en un bucle de capa 2, el cual consume el ancho de banda disponible de la red. Una tormenta de broadcast puede desarrollarse en cuestión de segundos y torna la red no disponible rápidamente. Esto es debido a que los switches descartan el tráfico nuevo porque no pueden procesarlo. Las tramas unicast enviadas a una red con bucles puede generar tramas duplicadas en el dispositivo destino. De acuerdo a la imagen que tenemos en pantalla, vemos que el switch número 2 no cuenta con una entrada a la PC4 en su tabla MAC. Esto hace que envíe la trama unicast a todos los puertos de switch. Esta trama llega a los switches 1 y 3, los cuales poseen una dirección MAC para la PC4. El switch 1 envía la trama a la PC4 igual que el switch 3. El switch 3 lo envía por medio del enlace troncal número 3. Así, la PC4 tiene duplicada la trama unicast. Algunos bucles de red son el resultado de conexiones duplicadas accidentalmente en los armarios de cableado. Esto sucede cuando los cables de red se encuentran mal rotulados o la rotulación no existe. Tenemos dos maneras de generar estos bucles. La primera es conectando dos cables de red entre dos switches y la segunda es
conectar un switch a dos switches distintos de la misma red. Para finalizar la presentación, hablaremos de los bucles en los cubículos. Estos se generan cuando los usuarios finales poseen un hub o un switch personal ubicado en su entorno de trabajo. Como podemos ver en el siguiente ejemplo, los hubs de dos usuarios están interconectados y esto genera un bucle de red. El bucle interrumpe la comunicación entre todos los dispositivos que están conectados al switch número 1. Así concluye el tema 5.1, Topologías redundantes de capa 2, presentado por Pamela Miranda, José Gómez y Mónica Luébano, estudiantes del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez para la materia Configuración básica de switches. Así concluye el tema 5.2.